estaba transmitiendo en vivo para miles de personas. O al menos eso creían todos. Mientras sus seguidores pensaban que todo era parte de un directo normal, detrás de cámaras ocurría algo mucho más oscuro. Hoy conoceremos la historia de un youtuber que fingió hacer un live mientras estaba cometiendo un crimen brutal contra su propia novia embarazada. El 18 de diciembre de 2022, Natalie McNally estaba en el lugar que se supone debería ser el más seguro del mundo, su propio hogar. Vivía en Silverwood Green, una tranquila zona residencial de Lurgan, en Irlanda del Norte. Para ella, su casa era un refugio. Sin embargo, esa noche se convirtió en el escenario de una tragedia indescriptible. Allí, una mujer embarazada de 15 semanas fue asesinada de forma brutal. Natalie sufrió fracturas en los huesos del cuello, múltiples golpes y heridas de arma blanca. Un cuchillo fue hallado cerca de su cuerpo al día siguiente. Cuando sus seres queridos fueron notificados de la tragedia, todos acudieron consternados, excepto una persona, su novio, Stephen McCulloch, quien además era el padre del bebé que esperaba. Él fue quien la encontró sin vida y quien llamó al número de emergencias. La pareja no vivía junta, cada uno tenía su propio domicilio. Por esa razón, Stephen no había pasado la noche del crimen con ella. En cambio, había estado realizando una transmisión en vivo de 6 horas de duración. Stephen dedicaba gran parte de su tiempo a esta actividad. Su mundo giraba en torno a la cultura geek y los videojuegos. Cuando llegó a casa de Natalie ese lunes 19, preocupado porque ella no respondía a sus mensajes, se topó con una escena que lo marcaría de por vida. ¿Quién le arrebató la vida a su novia? ¿Pudo haber sido alguien de su pasado? Acompáñenme a descubrir la historia de Natalie McNally y todos los detalles de este extraño y perturbador caso. Natalie McNally, de 32 años, era originaria de Craigavon, en Reino Unido, y esperaba con ilusión a su primer hijo, al que pensaba llamar Dean, como uno de sus hermanos. Antes de su muerte, Natalie llevaba una vida activa y social. Le apasionaba el fútbol, una afición que la unía profundamente a su familia. Pasaba mucho tiempo con ellos y, por ser la única mujer después de 3 hermanos varones, Brandon, Neil y Dean, se podría decir que era la consentida de la casa. Desde muy joven, Natalie había sido diagnosticada con diabetes, por lo que su familia siempre estaba pendiente de ella. Solían ir juntos al campo a ver los partidos de su equipo favorito. A pesar de ser muy apegada a los suyos, recientemente se había mudado a vivir sola, aunque no del todo. Compartía su hogar con sus mascotas, un pastor alemán y 2 gatos, ya que amaba a los animales. Trabajaba en el equipo de marketing de Translink, una empresa proveedora de transporte público. Además, era una miembro muy activa de su comunidad. Los vecinos destacaban su preocupación por las necesidades del vecindario en materia de transporte, información que también le servía en su trabajo para realizar sondeos y proponer mejoras que beneficiaran a todos. En resumen, Natalie se encontraba en una etapa de su vida en la que se sentía plena y preparada, tanto económica como personalmente, para afrontar su primer embarazo. Natalie y Stephen comenzaron su relación en agosto de 2022, y poco después, ella quedó embarazada. Se desconoce dónde o cómo se conocieron, pero se sabe que la convivencia era buena, ya que compartían el amor por los animales y sus respectivas familias. El anuncio del embarazo fue bien recibido por ambos lados. Stephen tenía 33 años, uno más que Natalie. No hay datos sobre su formación académica, solo que trabajaba como editor asistente de audiencia a tiempo parcial para el Belfast Telegraph. También vivía en Irlanda del Norte, pero en Woodland Gardens, Lisburn, a unos 20 minutos en coche de casa de su novia. Había perdido a su madre en 2014 y a su padre un año después, una sucesión de golpes duros. Su principal apoyo emocional era su perro Smokey, que lamentablemente también había fallecido unos meses antes de la muerte de Natalie. Conociendo el carácter de ella y su amor por los animales, Natalie supo apoyarlo en ese difícil momento. Natalie también alentaba a Stephen en sus streams en YouTube, su gran hobby. Para quienes no estén familiarizados, en plataformas como YouTube, Twitch o Kick, los usuarios transmiten en vivo su día a día, juegan o realizan retos para captar la atención de sus espectadores. La noche del asesinato, Stephen le envió un mensaje a Natalie alrededor de las 5:30 o 6 de la tarde, diciéndole que iba a comenzar un stream bastante largo y que le deseara suerte. Ella así lo hizo, e incluso fue a Twitter a darle me gusta al tweet donde él anunciaba la transmisión, como solía hacer para apoyarlo. Pero los acontecimientos dieron un giro inesperado, y Stephen fue arrestado por la policía como principal sospechoso del crimen. Sin embargo, McCulloch tenía un as bajo la manga: su transmisión en vivo de 6 horas, que coincidía con la franja horaria en la que se produjo el fallecimiento de su novia.
Esta se convirtió en su coartada perfecta. Las autoridades no dudaron de que el sospechoso había estado lejos de la escena del crimen. Ellos mismos comprobaron que el video estaba efectivamente subido a la plataforma, por lo que Stephen pasó de sospechoso a testigo en cuestión de horas. En la comisaría, declaró que había ido a visitar a su pareja, como de costumbre, y se encontró con esa horrible escena. Stephen fue liberado y salió tan tranquilo, como si nada hubiera pasado. Su plan había funcionado exactamente como lo había imaginado. Volvió a su casa y continuó con su rutina. Parecía que la suerte estaba de su lado, pero su alivio duró poco. Las autoridades mantenían fuertes sospechas sobre él. Fue entonces cuando contrataron a expertos en delitos cibernéticos para analizar meticulosamente las 6 horas de video. Finalmente, descubrieron que había sido pregrabado intencionalmente para crear una coartada falsa. Resulta que McCulloch había advertido a sus más de 37,000 seguidores que transmitiría en vivo esa noche, pero que tenía problemas con la configuración de su canal, por lo que no podría interactuar con los comentarios de los espectadores. Una excusa muy conveniente para su propósito. Así, la situación del criminal volvió al punto de partida, pero ahora se encontraba en un callejón sin salida, convertido en el blanco de la justicia. Stephen fue arrestado por segunda vez, y en esta ocasión interrogado como sospechoso del crimen. No tenía escapatoria. El streamer ya no contaba con más armas para su defensa. No pudo sostener el entramado de su mentira, y terminó confesando que había grabado el video 5 días antes del asesinato. Pero con rostro impasible, explicó a las autoridades que la noche del crimen, él había estado bebiendo en su casa y se quedó profundamente dormido. Tras su declaración, llamó a su abogado, quien intentó sin éxito solicitar la libertad bajo fianza. La justicia la denegó. Mientras Stephen permanecía entre rejas, la investigación avanzaba. En febrero de 2023, fue acusado formalmente por el asesinato de Natalie McNally, pero a esto se añadió el delito de simulación por haber realizado una transmisión falsa en YouTube. Este cargo demostraba su capacidad de engaño, y que había puesto en marcha un plan que llevaba semanas preparando. Hay otro detalle escalofriante sobre la transmisión de esa noche. ¿Saben cómo tituló Stephen su stream? Lo llamó Violent Night Christmas Live Gaming Stream, o sea, Noche Violenta de Navidad Stream de juegos en vivo. Dejaba mensajes ocultos, no tan ocultos, como este título y otras pistas que los oficiales fueron encontrando al analizar el directo. Durante todo el stream, hizo comentarios extraños, alusivos al crimen que estaba a punto de cometer sin que nadie lo supiera. Hay uno terrorífico. Se cree que hacia las 9 de la noche, la hora en que presuntamente le quitaba la vida a Natalie, Stephen comenzó a completar una misión secundaria del juego llamada Waste the Wife, que vendría a ser algo así como Desastre de la esposa. En esa misión, el objetivo era matar a una mujer y hacer que pareciera un accidente. Pero lo peor es que durante la transmisión se puso a cantar: necesito matar a esta perra, necesito matarla, porque no voy a completar esta misión si no consigo que se muera. Y al completarla, dijo: hacer que luzca como un accidente, pero está bien, es bastante fácil, cuando hice que toda mi vida pareciera uno también. Otro detalle peculiar. Alrededor de las 9:15, Stephen puso en pantalla una imagen del póster de la película Sin tiempo para morir, de James Bond, cuando anteriormente solo ponía un cartel de «Vuelvo enseguida». Si lo pensamos bien, todo fue premeditado, porque él mismo confesó haber grabado el stream con antelación, lo que implica que lo editó a propósito. Así que ese póster no pudo ser un accidente, a pesar de que, según su versión, había sido un error fortuito al golpear el teclado, logrando que esa imagen apareciera mágicamente justo a la hora en que estaba asesinando a golpes y cuchilladas a su novia embarazada. Durante las audiencias, el acusado siguió negando haber estado con la futura madre de su hijo esa noche, pero la fiscalía acumuló muchas pruebas en su contra. Incluso se descubrió que Stephen había ido a casa de sus suegros y dejó un teléfono grabando para escuchar si hablaban de él después de la muerte de Natalie. Además, gracias a las cámaras de seguridad de la ciudad, e incluso a las del transporte público de la empresa para la que trabajaba Natalie, se pudo ver a un hombre con las mismas características que McCulloch caminando por Silverwood Green hacia casa de la víctima hacia las 8:30 o 9 de la noche. Y saliendo de la misma zona, pero con una ropa completamente distinta, cerca de las 9:30 de ese domingo. La fiscalía demostró que la altura y complexión del hombre coincidían con las de Stephen. También presentaron el video de la cámara de seguridad del autobús, donde se apreciaban los ojos y la nariz del individuo con nitidez, lo que, según ellos, encajaba con los rasgos del sospechoso.
La calidad del video permitía ver perfectamente una mochila negra dentro de la bolsa que llevaba y 2 pares de guantes cubriéndole las manos. Otra evidencia que lo incriminaba aún más era su forma de caminar, muy particular. Ese andar tan distintivo había sido captado por las grabaciones antes y después del apuñalamiento. Había cambiado de ropa, pero su manera de andar era inconfundible. No cabía duda de que se trataba de la misma persona. Pero había más. El conductor del taxi que lo llevó de regreso a su casa esa noche se presentó a declarar como testigo y reconoció a McCulloch en una rueda de reconocimiento. Además, el taxista indicó a la policía dónde había dejado a su pasajero, y aunque no conocía bien la zona de Lisburn, el GPS de su taxi confirmó la ubicación. Como respuesta, la defensa del youtuber argumentó que no había pruebas concluyentes para confirmar que el hombre de las imágenes fuera su cliente, y que la actividad del teléfono móvil de McCulloch no coincidía con lo declarado por el taxista. La fiscalía contraatacó, señalando que, si bien el teléfono no pudo usarse para ubicarlo en la escena, el dispositivo no registró absolutamente ninguna actividad desde las 6 de la tarde hasta las 11:16 de la noche, apenas 3 minutos después de bajarse del taxi. Esta falta de movimiento o actividad durante 5 horas seguidas resultaba un comportamiento muy extraño para un asiduo usuario de redes sociales, lo que lo incriminaba aún más. Teniendo en cuenta las pruebas presentadas y lo que sabemos hasta ahora del caso, esto es lo que se cree que ocurrió ese domingo 18 de diciembre de 2022. La noche de los hechos, Natalie había estado viendo el fútbol en casa de sus padres. Ese 18 de diciembre fue histórico, porque se jugaba nada menos que la final de la Copa Mundial de la FIFA, Qatar 2022, donde Argentina se coronó campeona tras vencer a Francia en una emocionante tanda de penaltis. Cuando terminó el partido, Natalie condujo hasta su vivienda en Silverwood Green, Craigavon, y llegó cerca de las 7 de la tarde. La pareja aún no vivía junta, así que Steven se encontraba solo en su apartamento. Había empezado a beber mientras preparaba su computadora para la transmisión que supuestamente iba a ser en directo, pero que en realidad había grabado con antelación unos días antes. Steven contaba con un gran número de seguidores en línea, atentos a sus streams mientras jugaba a videojuegos. En esta ocasión, se había grabado durante una partida del famosísimo Grand Theft Auto, más conocido como GTA. Inició la transmisión a las 6 de la tarde y dejó correr el video grabado, algo que hoy resulta inquietante al pensar en los miles de fans que creían estar viéndolo en vivo. Mientras tanto, el verdadero Stephen se encontraba muy lejos de allí, cometiendo un crimen atroz. Una vez que dejó todo listo, salió de su apartamento y caminó hacia una parada de autobús en Dromery. Su aspecto era extraño, propio de alguien que oculta algo. Iba completamente vestido de negro, con capucha, bufanda, guantes y una bolsa de la compra. Al llegar el autobús, subió y se agachó para ocultar su rostro de los demás pasajeros, viajando hacia Lurgan, a unos 20 minutos de su casa. Stephen bajó del autobús y caminó hacia Silverwood Green, al domicilio de la futura madre de su hijo. Pero no llamó a la puerta directamente. Primero confirmó que el coche de Natalie estaba estacionado en la entrada y que las luces estaban encendidas. En ese momento, la mujer descansaba plácidamente dentro de su apartamento, sin saber que en pocos minutos su vida terminaría para siempre a manos de la persona menos pensada. Después de dar algunas vueltas para no levantar sospechas, Stephen finalmente tocó a la puerta 10 minutos antes de las 9 de la noche. Natalie se encontró de frente, no con su pareja, sino con un monstruo que llevaba doble guante para no dejar huellas, y que en una de sus manos enguantadas empuñaba un cuchillo afilado. A las 9 en punto, el silencio del barrio se rompió con un grito desgarrador. Luego, de nuevo el silencio. Tan solo media hora después, tras cumplir su macabro plan, Stephen salió de la casa de su víctima, pero con una vestimenta diferente y varias bolsas. Caminó hasta Carnage Street y tomó un taxi que lo llevó de vuelta a su casa en Lisburn. Stephen bajó del taxi, entró a su departamento a buscar dinero para pagar al conductor y recogió las bolsas que había dejado en el asiento trasero. Inmediatamente, las arrojó a la basura para eliminar las evidencias. Entró en su hogar, comprobó satisfecho que su transmisión aún se estaba reproduciendo y se acostó a dormir después de su larga y criminal travesía. Al día siguiente, con una sangre fría digna de un psicópata, repitió el mismo camino que la noche anterior. Stephen llegó a casa de Natalie, donde encontró su cuerpo sin vida y llamó a los servicios de emergencia, fingiendo dolor por la repentina muerte de la madre de su hijo. Cuando las autoridades llegaron, se encontraron con la triste imagen de la joven embarazada muerta en el suelo de su casa, con manchas oscuras alrededor del cuello, puñaladas en la misma zona,
y lesiones en la cabeza causadas por un objeto contundente. Cuando llegó el momento de que Stephen McCulloch compareciera ante el Tribunal de la Corona de Belfast, se encontró de pie en el banquillo frente a una galería pública llena de familiares y amigos de Natalie McNally. Soportó las miradas cargadas de dolor, enojo y desprecio de sus seres queridos. McCulloch se declaró inocente. Luego, el personal de prisiones lo esposó y lo sacó de la sala. En el trayecto de regreso a prisión hasta el juicio, el criminal no reconoció a la familia ni a los amigos de su pareja. Pasó junto a ellos sin siquiera mirarlos, con la vista al frente, como si aún creyera que su coartada le garantizaría la libertad en el futuro. Se cree que el móvil del asesinato de Natalie McNally por parte de su novio estuvo relacionado con la aparición de mensajes de WhatsApp entre Natalie y un exnovio. Según las declaraciones de los fiscales, McCulloch planeó y ejecutó el crimen tras descubrir que Natalie y su expareja se habían enviado mensajes los días previos a su muerte. Más concretamente, el 15 y 16 de diciembre, Natalie habría enviado un total de 33 mensajes a su ex, lo que desencadenó en Stephen un ataque de celos que, supuestamente, le hizo perder el control. También se cree que Stephen, que tenía acceso al móvil de su novia, lo desbloqueó 9 veces durante la noche anterior a su muerte, lo que sugiere que estaba vigilando sus comunicaciones o quizás la había encarado por el asunto de su ex. Con toda esta información, las pruebas en su contra y el poderoso motivo que actuó como catalizador, todo apuntaba a que Stephen era culpable. El juicio, que debía celebrarse en septiembre de 2024, se ha suspendido de nuevo y aún no hay sentencia. Por lo tanto, el caso continúa abierto y solo podemos señalar a Stephen como presunto sospechoso. Pero me gustaría saber qué piensan ustedes de este caso. En mi opinión, es un ser extremadamente cruel. Stephen McCulloch no solo mató a su pareja, sino también a su hijo, a su hija que aún no había nacido, y eso hace que este crimen sea mucho más grave. No merecería menos que la cadena perpetua. Tristemente, el hombre no solo se llevó 2 vidas inocentes, sino que tuvo el descaro de planificarlo con una cautela que espanta y nos hiela la sangre. Imaginar a un ser tan maligno grabando con antelación una partida de videojuego de 6 horas, sabiendo cuál sería su verdadero objetivo, es de un nivel de crueldad que supera la ficción. Hasta aquí el caso de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo, y de esta manera nos encontraremos en la próxima historia.